Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia Agape Amor que transforma? Amigos que nos ven, que se conectan con nosotros y que están al pendiente de nuestras lecciones para el crecimiento espiritual por YouTube o por Facebook. Gracias por ser parte de esto, por estar ya listos y al pendiente una vez más. Les doy la bienvenida a este tiempo, a nuestro estudio del libro de Efesios, que ha estado muy interesante, muy padre, ¿verdad? Me da gusto y que, bueno, para mí también ha sido de bendición y de edificación, ¿verdad? Y eso está padre. Entonces, qué bueno que ya estás aquí, listo para recibir la palabra de Dios. Espero que ahí desde tu hogar o desde donde nos estés viendo, tu corazón esté dispuesto, ¿verdad? Para escuchar la palabra, lo que estamos aprendiendo, lo que Pablo enseñó a los efesios y que también es para nosotros un aprendizaje y un crecimiento, ¿verdad? Un crecimiento espiritual. Así es que si ya estás ahí listo para recibir la palabra, vamos a hacer una oración para pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos enseñe y nos revele lo que hoy vamos a estudiar. ¿Me acompañas? Padre, gracias te damos en esta hora por siempre tus bendiciones, siempre tu amor, siempre tu paciencia y tu misericordia en nosotros. Hoy adoramos tu nombre y te pedimos que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nosotros, trayendo una palabra revelada. Padre, usa mi vida para poder transmitir esta palabra y que estemos atentos y dispuestos a escucharte, Señor. Que sigamos siendo edificados en el crecimiento espiritual y que tu gloria resplandezca en cada uno de nosotros, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y aún toda preocupación, toda necesidad la ponemos delante de ti para que este sea un tiempo de edificación, papi. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues ya como te decía, pues vamos a entrar en materia, ¿verdad? Y de lo que hemos estado hablando, porque ya empezamos a estudiar el capítulo 2 del libro de Efesios, viendo los versículos del 1 al 10, ¿ok? Y hablábamos precisamente la sesión anterior respecto a la obra salvadora de Cristo, ¿verdad? Lo que Dios hizo a través de su Hijo. ¿Por qué? Porque recordemos que había ahí un poquito de controversia, ¿verdad? Con los efesios respecto a... hablamos que el apóstol Pablo decía, pido al Espíritu que les revele las riquezas, lo que tenemos en Dios, pero también que les revele este misterio, que la salvación es por gracia, no por obras. Y los efesios estaban entrando un poquito en este conflicto de que si profetizaban o los actos que llevaban a cabo, pues era como, wow, pues ya es salvo y todo, y Pablo les decía, no es por obras, ¿verdad? Es por gracia. Entonces, es parte de lo que hemos visto respecto al plan de salvación y la obra que Jesús hizo, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Hablábamos de creer y confesar, que son las herramientas importantes para tener a Cristo en nuestro corazón, ser salvos y ser reconciliados con nuestro Padre Dios, ¿verdad? Entonces, y que al final Dios quiere que le conozcamos, que la gente se vuelva a Él, que la gente enfoque su mirada a Él, que se restaure esta relación de amor paternal por el cual tú y yo fuimos creados. Entonces, eso es algo importante que entendamos. La salvación no la obtenemos por obras, sino es este regalo de parte de Dios. Jesús ya hizo todo, ya dio su vida, ya derramó su sangre. Solamente necesitamos creer y confesarlo. Creerlo con el corazón, confesarlo con nuestra boca. Y eso nos va a llevar a restaurar esta relación con nuestro amado Dios. Y bueno, ahora vamos a empezar a hablar. Y Pablo va a tocar aquí un tema muy muy importante, porque vamos a hablar de la iglesia. Y empezando a hablar de la unidad de la iglesia, vamos a ver los primeros tres versículos de Efesios 2 del 11 al 13, ya en esta segunda parte, que el título dice reconciliación por medio de la cruz. Pero fíjate lo que dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a empezar a hablar del tema de la iglesia, porque
En la siguiente lección vamos a desenmarañar, iba a decir, a deshebrar un poquito más el aspecto de cómo Pablo hablaba de que somos un cuerpo en Cristo. ¿Por qué? Porque también había aquí un detalle con los efesios, ¿verdad? Que, y ahorita lo vamos a explicar más al detalle, ¿verdad? Pero no solo con los efesios, sino que un poquito en todas las iglesias había un pequeño conflicto aquí que quiero explicarte. Por eso me voy a regresar un poquito más. Como a partir de Cristo, ya de Cristo en adelante, desciende el Espíritu Santo, no solo sobre los judíos, sino también sobre los gentiles, y el evangelio es predicado entre ellos, y los gentiles empiezan a convertir a Cristo, entregan su vida a Cristo. Entonces, pues empieza a haber ciertos conflictos en la iglesia, porque, pues obviamente, pues los judíos todavía como que no les cae mucho ese 20, y entonces quieren hacer estas separaciones entre judíos y gentiles, o ellos se sentían con más privilegio porque eran el pueblo de Dios, ¿verdad? Y decían, no, pues es que, pues ustedes son como los advenedizos, ¿verdad? Y entonces Pablo, por eso en esta parte también va a hacer una explicación respecto a eso para decir, ¿saben qué, brothers? No es que los judíos sean más o los gentiles menos, todos ahora en Cristo somos uno. Cristo nos une en un cuerpo, en una familia, en un sentir, ¿sabes? Pero por eso empieza a hacer aquí en los versículos que leímos una referencia de cómo eran antes de. Y eso es lo que vamos a estudiar en la lección de hoy. Y vamos a continuar la siguiente lección porque ya habla referente a la iglesia, pero ya no para hacer una distinción de que no, pues los judíos son más, los gentiles menos, o los que profetizan más, o los que no menos. No, no, no. Sino que todos somos un cuerpo en Cristo y estamos para el crecimiento y la edificación de la iglesia y de unos y otros, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo tengamos claro y eso es lo que vamos a ver en estos versículos, que es del 11 al 22. Ahorita vamos a ver estos primeros 3, del 11 al 13, y entonces fíjate, cuando el pecado entró en el hombre, trajo división y enemistad en la humanidad. Las personas, las familias, las naciones se tomaron antagónicas y enemigos unos de otros, contrariamente al plan de Dios. La voluntad de nuestro Padre Celestial es que siempre haya en la humanidad armonía, amor recíproco y unidad. Como esta carta es escrita a los gentiles, el apóstol Pablo hace referencia de lo que era su vida al no ser parte del pueblo de Dios, para más adelante enfatizar que el sacrificio de Cristo nos une en un mismo cuerpo. Ante esta premisa, es importante analizar a los judíos y gentiles tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Y eso es, vamos a checarlo porque Pablo les dice eso. O sea, dice, acuérdense que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano de carne. Y entonces dice, en el tiempo que estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios. O sea, les hace como esa pequeña referencia porque dice, ok, antes sí estaban alejados de la promesa y del pueblo, pero ya no. Y eso lo vamos a ver. Entonces, empecemos a analizar cómo era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y vamos a hablar primero de los judíos. Fíjate, en medio de una humanidad dividida, aproximadamente 1800 años antes de Cristo, Dios escogió a un caldeo llamado Abraham, cuyo nombre cambió por Abraham, para formar a través de él a su pueblo y por medio de su descendencia bendecir a todas las familias de la tierra, como parte del propósito divino. Que eso viene en Génesis 12 del 1 al 3 y Génesis 22 del 15 al 18. Vamos a leer rápidamente para que tengamos la referencia y veamos cómo Dios va escogiendo, ¿verdad? En este caso a Abraham. Génesis 12 del 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijere maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y si nos adelantamos un poquito más a Génesis 22, 15 al 18, dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo,
Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Wow. Entonces, estas son las promesas que Dios había depositado sobre Abraham, desde que lo sacó de su tierra y de su parentela, hasta llevarlo a iniciar esta nación que hoy es el pueblo judío, ¿verdad? Entonces Dios hizo un pacto con Abraham, confirmándole que de los suyos formaría un pueblo para él, y le dio la circuncisión como señal de ese pacto, porque vimos que Pablo ahorita les mencionó, les estaba mencionando a los efesios, que ellos no eran parte de este pacto de la circuncisión, que ellos eran de la incircuncisión. Y en Génesis 22, del 15 al 18, mirad lo que dice. Génesis 17, del 9 al 11, es donde Dios hace este pacto con Abraham. Dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Este fue el pacto que Dios hizo con el pueblo judío a partir de Abraham. Que todos los hombres que fueran circuncidados eran parte del pueblo de Dios. Empezando por los nacidos en casa. Pero si había un extranjero que quería ser parte del pueblo de Dios, tenía que ser circuncidado. Y si una extranjera se integraba al pueblo de Dios, entonces la circuncisión de su hijo varón primogénito era lo que la injertaba o la incluía dentro del pueblo de Dios. Por ejemplo, lo vemos con Moisés cuando sus hijos no eran circuncidados, y entonces una parte de la palabra que regresando de Egipto, el ángel de Dios quiso matar a Moisés, pero en eso Séfora, su esposa, cortó el prepucio de sus hijos, lo circuncidó y lo aventó a los pies de Moisés y le dijo, a la verdad tú eres mi esposo de sangre. Entonces eso ya la incluía dentro del pueblo de Dios. Entonces eso era parte de ese pacto que Dios había hecho con Abraham, y de ahí toda su descendencia. Entonces fíjate, Jacob, nieto de Abraham, heredó esa bendición y hasta su nombre cambió por el de Israel. Sus 12 hijos fueron las cabezas de las 12 tribus de Israel. Cuando hubo hambre en Canaán, Jacob con toda su familia se estableció en Egipto. Después de 400 años, esa familia llegó a ser un pueblo de aproximadamente 2 millones de personas bajo la esclavitud del faraón de Egipto. Por medio de Moisés, Dios libró a su pueblo de aquella nación con grandes señales y prodigios, llevándolos al desierto de Sinaí, donde les dio la ley, los 10 mandamientos, el sacerdocio, el tabernáculo, los sacrificios y la manera de rendirle culto. Ahí hizo pacto con ellos, los estableció y organizó como nación. Después de 40 años de dar vueltas en el desierto, los introdujo a la tierra de Canaán. A través de sus profetas, Dios prometió muchas cosas positivas para los israelitas, pero ellos fueron infieles y no le obedecieron, ni fueron de bendición para las otras naciones, ya que, contando con las promesas divinas a su favor, se ensoberbecieron y menospreciaron a todas las otras naciones llamadas los gentiles. De acuerdo con las profecías, Israel esperaba un Mesías. Mesías es una palabra hebrea que traducida al griego, Christos, igual a Cristo, significa ungido. Entonces, aquí el pueblo de Israel, vemos aquí así te conté a grandes rasgos toda la historia, ¿verdad? De este pueblo. Entonces, ellos, fueron escogidos por Dios, crecieron en un país idólatra como Egipto. Dios los sacó de ahí, Dios se manifestó a ellos. Dios quería ser su único Dios y que ellos fueran el pueblo escogido de Dios, pero ellos se negaron, adoraron otros dioses, se alejaron de Dios, y todo esto dice, pues ya no fueron de bendición para las otras naciones, ¿verdad? Entonces, todo esto, ellos mismos ni recibieron a Cristo como el Rey de Gloria, como el Rey que los iba a liberar de la opresión. Ellos no entendieron que principalmente la opresión que
de la cual iban a ser libres era la espiritual. Ellos pensaban que iba a ser algo físico, o sea, como estaban dominados por Roma, pensaron que ese rey los iba a liberar del imperio romano y que los iba a hacer una nación independiente, pero no entendieron todo el sentido espiritual que Jesús traía y que hablaba a sus vidas, y que al final no lo recibieron y lo crucificaron, ¿ok? Eso es interesante saberlo, porque esto es parte también de un plan que Dios estableció también para bendición tuya y mía, para que ahora los gentiles también pudiéramos conocer el evangelio y rendir nuestra vida a Cristo. Entonces, ¿qué pasaba con los gentiles? Para los israelitas, la humanidad se dividía en dos secciones: Israel, el pueblo escogido, y los gentiles, todos los demás, o sea, el resto de las naciones. La situación de los gentiles era la siguiente. Primero, eran incircuncisos, es decir, gente que no pertenecía al pueblo de Dios. Luego estaban sin Cristo, es decir, sin la esperanza de un Mesías. Luego estaban alejados de una ciudadanía de Israel, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, era pues, como Dios se manifestaba principalmente a su pueblo, pues obviamente era gente alejada de Dios, alejada del pacto, alejada de la promesa, pero aún así hubo gente que no era parte del pueblo de Dios, que creía en Dios, que le creía a Dios. Y entonces, empezando por Abraham, porque Abraham vivió en Ur de los Caldeos, una nación pagana, idólatra, pero él creía en Dios y por eso Dios lo sacó de ahí y lo llevó a un nuevo comienzo. Y vemos varios, y por ejemplo, Ruth y Rahab, que no siendo judías, entraron al pueblo judío y a la descendencia de Jesús por creer en Dios. Acuérdate que en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, lo que salvaba a las personas era la fe, el creer en Dios. Abraham creyó y fue justificado, ¿sabes? Y entonces Rahab y Ruth creyeron y fueron injertadas al pueblo de Dios, fueron parte de eso. Ajá, entonces eso es parte muy interesante, pero pues la mayoría de los gentiles estaban alejados de Dios, eran muy pocos los que realmente creían en Dios. Ahora, veamos al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, que lo dice el versículo 13 que leímos. Pero ahora, o sea, aquí la palabra pero cambia completamente la condición de los gentiles, ya que antes su situación los alejaba de la relación con el Padre. Pero ahora las cosas son diferentes, pues aquel pueblo gentil ahora tiene la misma posibilidad que los israelitas de acercarse al Padre y ser sus hijos, gracias a que el Mesías esperado llegó. Cristo es la simiente de Abraham, el cumplimiento de la promesa, el siervo fiel, el ungido que vino para bendecir a todas las naciones. Porque mira, rápidamente te voy a leer esta parte del versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces pero ahora cambió las cosas. Y dijo, ahora en Cristo, los que estaban alejados, ahora ya están cerca. Entonces fíjate, durante la Pascua, los israelitas sacrificaban un cordero para expiar su pecado. En cambio ahora, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo, no solamente el de Israel. En él, los que estábamos lejos, fuimos hechos cercanos y la bendición de Abraham alcanzó a todos los gentiles. Mira, rápidamente vamos a checar estos versículos en Gálatas 3:14, dice la palabra: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y luego adelantémonos al versículo 26 y 28 que dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si nos vamos a Efesios 3, versículo 6, dice la palabra: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces aquí es interesante ver cómo Pablo hace estas referencias de que ya no son acá separados, sino que todos somos un cuerpo en Cristo. El Nuevo Testamento nos revela claramente que ahora el pueblo de Dios es uno solo y está compuesto por todos aquellos que han nacido de nuevo, provenientes de todas las nacionalidades, sean gentiles o judíos, y ese pueblo de Dios en el Nuevo Testamento se denomina iglesia.
Y es muy interesante porque la iglesia somos todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, que yo te decía que vamos a estudiar más adelante más claro o más específico respecto a la iglesia. Pero aquí por eso Pablo les dice, bueno, antes estaban lejos, ahora en Cristo ya están cerca y todos somos iguales, somos uno en Cristo. ¿Sí? No importa que seas gentil o que seas judío. Aquí hay algo importante que te quiero aclarar, porque ya lo he comentado en algunas ocasiones, pero tú y yo, por ser mexicanos, seríamos considerados gentiles porque no somos judíos, ¿sabes? Y para los judíos, pues la nacionalidad va implícita con la religión, con su creencia, con su fe, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que aún nosotros, ahora en Cristo, viviendo bajo la gracia y conociendo a Cristo y recibiendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya no es necesario que nos sometamos a los ritos judíos y que vivamos bajo la ley. Tristemente hay personas, aún cristianos, que se empiezan a enredar en estos aspectos judaicos de querer hacer todos los ritos judíos, de circuncidarse, de celebrar la Pascua tal como lo presentaba en Éxodo, celebran las fiestas del Antiguo Testamento. Para nosotros eso ya no es necesario, porque Cristo vino a abolir esas cosas, pero no para quitarlas. Están ahí y están en la Biblia porque nos sirven, nos edifican y nos enseñan. Todo el Antiguo Testamento es el reflejo de Dios de acercarse a su pueblo y es la imagen de Cristo, todo lo que Cristo iba a venir a hacer después a partir del Nuevo Testamento. Entonces, ya para nosotros tratar de judaizarnos es como una secta, ¿sabes? ¿Por qué? Porque para nosotros ya no aplica eso. Solamente la fe en Cristo Jesús y caminar con Dios, leer la Biblia, la comunión con Dios a través del Espíritu Santo, eso nos mantiene unidos y en línea con Dios. Ya no necesitamos regresar a esos pasos, que hay gente que lo hace, ¿sabes? Entonces tengamos cuidado con eso. Por eso es bien claro y Pablo también aquí lo está especificando. Cristo es el que nos une y ahora en Cristo vivimos bajo la gracia. Está la ley, que la ley nos enseña y nos revela el pecado, nada más, la ley no nos salva, pero todo lo que pasa en el Antiguo Testamento es una referencia y que son principios bíblicos, principios de vida, que si tú los aplicas a tu vida, también eres bendecido y también eres prosperado, pero no como un rito, no como una religión, sino como cosas que sabes que en tu vida se pueden aplicar en la actualidad sin verte muy religioso, ¿sabes? O sin pensar que eso ya te hace judío. Somos parte del pueblo de Dios en el aspecto espiritual, ¿sí? No en el aspecto físico. Y en el aspecto espiritual, y aparte la iglesia, pues ya nos cosemos, ahora sí que en otra olla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como iglesia, ahora nuestra fe está en Cristo Jesús. Y ya no somos justificados por las obras. Entonces, hay mucho que hablar de todo esto, pero aquí es importante que aparte de ser hijos de Dios, somos parte del pueblo de Dios, pero en un aspecto espiritual, ¿sí? No físico. Físico, los judíos, los que han nacido de ahí, y ellos pues todavía, hay muchos que, y sobre todo los que no han querido creer en Jesucristo, se siguen rigiendo por el Antiguo Testamento. Bueno, allá ellos, pero aún los judíos que se han hecho cristianos, que han entregado su vida a Cristo, que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, ellos también ya entran en el paquete como nosotros, bajo la gracia, y que la iglesia es la que forma ya ahora este nuevo paquete, ¿verdad? Los que hemos creído en Cristo Jesús. Ahora, yo te hablaba de que Pablo les estaba explicando esta situación porque hay un peligro de división en la iglesia, y entonces es lo que Pablo ve, fíjate. Éfeso era la capital de la provincia de Asia. El apóstol Pablo fue quien fundó la iglesia en ese lugar. Después de 3 años de labor apostólica, dejó establecida en esa ciudad una gran comunidad de discípulos del Señor. De acuerdo con los principios de los apóstoles, en ese tiempo, la totalidad de los creyentes que vivían en una ciudad conformaban la única iglesia de la región. En los días del Nuevo Testamento, nunca coexistieron 2 o más iglesias de la misma ciudad. Nada más como referencia vamos a checar Hechos 20:17. Porque mira, fíjate cómo nos dice este versículo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. O sea, se observa en este pasaje que la palabra iglesia está en singular y no en plural.
Pues en Éfeso la totalidad de los creyentes, ya sean judíos convertidos o gentiles convertidos, formaban una sola congregación. Pero ahora, estando Pablo en la cárcel en Roma, se entera que hay un peligro de que se dividan. Las viejas raíces étnicas rebrotan creando una amenaza de separación. La comunidad cristiana de Éfeso estaba formada por miles de cristianos de origen judío y de origen gentil, con culturas, costumbres y tradiciones diferentes. Los cristianos judíos se sentían hijos de Dios de primera categoría y discriminaban a los cristianos gentiles. Además, querían imponerles sus ordenanzas y costumbres religiosas. Básicamente, esto es lo que creaba el peligro de una división. La consecuencia sería la formación de dos iglesias en una misma ciudad, una de cristianos judíos y la otra de cristianos gentiles. Pablo escribe esta epístola para acabar definitivamente con esta posibilidad. Con autoridad apostólica, Pablo establece para los cristianos de Éfeso, de cualquier otra ciudad y para los cristianos de todos los siglos, que la iglesia del Señor es una sola y que según el propósito eterno de Dios jamás debe ser dividida. Entonces, te digo, en ese tiempo, y es más, entre Pablo y Pedro también hay conflicto de eso, porque Pedro también como que le cuesta trabajo entender esta situación de que los gentiles estaban recibiendo con más amplitud, con más apertura el evangelio, y entonces cuando él estaba con los gentiles, pues se hacía como los gentiles y echaba coto y todo. Pero cuando estaba con los judíos, ignoraba a los gentiles y se hacía muy judío él y acá todo. Y entonces, pues Pablo le decía, no, o sea, no es así. Y tampoco sometas a los gentiles a las cosas de judíos, porque ya no es necesario. Dice, en Hechos dice, los gentiles solamente tienen que cuidarse de 4 cosas: de fornicación, de sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado. O sea, de estas cosas, porque todo tenía que ver con idolatría y con todo eso. O sea, de no comer sangre, de no comer cosas ahogadas, de fornicación y de lo sacrificado a los ídolos. O sea, todas esas cosas, dice, que los gentiles se guardan de eso y ya. Y crean en Cristo Jesús y ya están del otro lado. No necesitan circuncidarse y entrar en todo el rito judío. No es necesario. Pero, por ejemplo, en Éfeso, esta circunstancia, aparte de Éfeso era una ciudad importante y venían de muchos lados, ya lo estudiamos al principio. Entonces, pues había esos conflictos, ¿verdad? Porque había cristianos judíos y cristianos gentiles y de muchos lugares venían. Entonces, pues sí era difícil un poquito esa situación y por eso Pablo tiene que poner un orden y habla específicamente de esto. O sea, ok, los que no eran judíos, ahora en Cristo ya son parte del pueblo de Dios. Y los judíos pues también, o sea, los que creen en Cristo somos todos parte de un mismo pueblo. Y vamos a estudiar en la siguiente lección aspectos importantes respecto a la iglesia y a qué se refiere con que seamos uno en Cristo, ¿verdad? Tanto judíos como gentiles. Ahora, como conclusión de esto que hemos estudiado hasta este momento, Cristo nos une, sin importar las características que marcan diferencias entre nosotros. Aunque Dios formó una nación especial para que le adorara y por la cual viniera el Redentor del mundo, pensó en toda la humanidad para reconciliarla con Él mismo, de tal forma que Jesús sería el eslabón que uniría a todas las personas en un mismo objetivo a fin de restablecer una relación de amor paternal con nuestro Creador. Y así fue. El sacrificio de Cristo vino también a quitar toda barrera y división de raza, tribu, nación, credo, etc., haciéndonos una nación escogida en Él. Y eso es lo que somos en Cristo Jesús, ¿sabes? Y es bien interesante. Y ya con esto vamos entendiendo más claramente por qué Pablo les escribe así a las iglesias, ¿verdad? Porque les tiene que explicar ciertas cosas y poner orden en otras, ¿verdad? Porque eso es importante. Y mira, nuestro versículo para recordar está en Gálatas 3, 26 y 28, que dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere. Y tristemente en la actualidad, también dentro del ambiente cristiano, hay diferentes iglesias, diferentes ramas, diferentes denominaciones que, pues, a veces, por cuestiones de la doctrina, piensan cosas diferentes, ¿verdad? Aunque debería ser un mismo bautismo, una misma fe, un mismo Dios. Y aparte también hay iglesias que han dejado entrar en sus congregaciones el engaño de Satanás y empiezan a permitir cosas que ya están fuera del orden de Dios. Y el enemigo obviamente quiere derribar a la iglesia, porque la iglesia es un elemento muy importante
para frenar las obras del enemigo, ¿sabes? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo obviamente busca dividir, busca separar, ¿sabes? Entonces tengamos mucho cuidado en cómo usamos la Biblia, cómo convivimos con otros hermanos y aún de otras congregaciones, porque no se trata de dividir, se trata de unificar. Y si otras congregaciones como nosotros están compartiendo de Cristo, extendiendo el reino y todo, y hay una sana doctrina, pues edifiquémonos, crezcamos juntos y aprendamos a trabajar y a conocer otras congregaciones para que el nombre de Cristo sea exaltado. No estamos solos, yo no estoy solo, yo tengo un pastor y tengo a otros pastores con los cuales vamos caminando juntos, porque ya hemos visto casos de pastores que por andar del llanero solitario han caído. Entonces tenemos que edificarnos en amor como la iglesia de Cristo. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. ¿Me acompañas? Dios, gracias te damos por esto que acabamos de aprender y gracias por lo que tú nos hablas a través de tu palabra en Efesios, Señor Padre. Llévanos, Señor, a caminar en unidad contigo, en unidad entre los hermanos y en unidad con las demás iglesias, Señor. Que tu nombre sea glorificado siempre, Padre, y que podamos entender, Señor. Quita de nosotros todo pensamiento de discriminación, Señor, o de rechazo hacia otras personas, Padre, y sobre todo en el cuerpo de Cristo, Señor, que a veces también se han infiltrado estas ideas, Señor, de hacer grupos o élites, cuando realmente todos somos un cuerpo en Cristo. Ayúdanos a caminar en ti. Te amamos y te adoramos y te bendecimos, Dios. Gracias por este tiempo. Bendice a tu iglesia, a los amigos que nos ven, y tu Espíritu Santo sea sobre nosotros, papi, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Que Dios me los bendiga mucho. Sigamos creciendo. Gracias por estar al pendiente. No olviden de vernos en nuestras páginas de Facebook o de YouTube. Dale like, compártelo, que pueda ser de bendición a otros. Y ahí estamos adelante, ¿verdad? Creciendo juntos. Te mando un fuerte abrazo, que tengas bonita semana, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.